Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Con el paso de las horas se siguen conociendo nuevos detalles del asesinato del joven Jean-Claude Bossart en medio de un atraco aquí en el norte de Bogotá. Sí, señora, justamente Alejandra, Noticias Caracol tuvo acceso a las imágenes de la valiente reacción de un patrullero de la policía que enfrentó a los dos delincuentes que segundos antes hirieron de muerte al joven de 29 años y quien dio de baja a uno de ellos. Y siguiendo, Catalina, con este caso, pues también vamos a hablar de la denuncia que hizo el alcalde de Bogotá sobre los antecedentes del menor de edad que le causó la muerte a Jean-Claude Bossart y que deja muchísimas preguntas sobre las acciones de la justicia contra los menores de edad involucrados en graves delitos. Saludamos a Héctor Rojas, quien ha estado muy pendiente de este caso que ha conmovido sin duda al país. Héctor, buenas tardes. ¿Qué es lo último? Catalina, Alejandra, mire, este hecho ocurrió exactamente hace 2 días acá. El patrullero Vergara hace parte de la fuerza disponible y de un programa de una unidad Biciterritorios, que son ellos que recorren en su bicicleta las ciclorrutas y diferentes vías y andenes de la ciudad. Cuando el patrullero Vergara observa lo que estaba ocurriendo y ustedes ven en las cámaras de seguridad, él sin dudarlo 2 veces se baja de su bicicleta, la tira a un lado e inmediatamente se abalanza sobre los delincuentes que trataban de escapar. Le apuntan al uniformado y él desenfunda su arma de fuego y dispara contra los delincuentes. Metros más adelante, exactamente a 300 metros del lugar donde nos encontramos, cae esta motocicleta. Pero ¿qué es exactamente lo que pasó? Y también lo que advertían algunos ciudadanos sobre lo que estaba ocurriendo en este sector. Vean el informe. Como es habitual, sobre la 1:20 de la tarde, el patrullero Vergara realizaba su recorrido por la avenida 19 con 108 en el norte de Bogotá. De repente escuchó unos disparos y observó esta motocicleta que emprendía la huida. El parrillero le apunta con el arma de fuego al uniformado, quien de inmediato reacciona y dispara su arma de dotación. En el cruce de disparos, 300 metros más adelante, caen los delincuentes. El piloto de la motocicleta fue abatido en el sitio. El parrillero de tan solo 16 años resultó herido y posteriormente fue aprehendido tras haberle quitado la vida a Jean-Claude. Se trató de una reacción en cuestión de segundos. Sin pensarlo 2 veces, el uniformado soltó su bicicleta e intentó detener a los 2 ladrones. Es una acción heroica de nuestro uniformado de aquí, de la fuerza disponible de los Biciterritorios, donde por voces de auxilio llega donde se está cometiendo un atraco, se enfrenta a disparos con estos delincuentes, logra abatir a uno y el otro es capturado. El homicidio de Jean-Claude ha generado indignación, repudio y sorpresa, especialmente para aquellos que lo conocían. Es el caso de Alejandro, quien compartió con el joven de 29 años horas antes de ser asesinado. Porque antes de vernos ayer, 8 de la mañana, él me contó dentro de sus actividades que estaba en la calle con su celular chateando y yo le dije, Jan, ten cuidado con el celular, no está de más, y él me dijo, tranquilo, tengo todo asegurado, no está de más una advertencia. Aún así en la tarde me entero como de el hurto y a escasas 2 horas me entero del nombre de la persona y me duele profundamente el corazón que ocurran este tipo de hechos. El joven de 16 años, quien disparó y acabó con la vida del joven que mañana cumpliría 30 años, tenía varias anotaciones por hurto calificado y agravado. En el momento en que el sujeto esgrime el arma de fuego y hace los disparos, nuestro uniformado reacciona inmediatamente neutralizándolo. En este mismo sector, un ciudadano también fue víctima de los delincuentes de la moto. Le robaron su celular y luego lo utilizaron para pedir un domicilio a través de una aplicación, como se observa en las imágenes. Los delincuentes pidieron una botella de whisky y luego hicieron un avance en efectivo a través del celular robado. Este hurto delató la ubicación de la casa donde viven en la localidad de Suba. Según la víctima de hurto, quien prefirió mantener su identidad en reserva, el robo y la ubicación de los delincuentes fue denunciada a las autoridades. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó?
¿Por qué no fueron capturados antes de que asaltaran y asesinaran a Jean-Claude? Esas bicicletas que ustedes observan hacen parte de la estrategia de la policía. Justamente el uniformado Vergara estaba acá en el sector cuando observa toda la situación y es quien termina enfrentándose a los delincuentes. Posteriormente, uno de ellos es neutralizado, muere en el lugar y la otra persona, el menor de edad, que es quien le dispara a Jean-Claude, es aprehendido. Justamente el reclamo por parte del alcalde mayor de Bogotá obedece a que este adolescente tenía un prontuario criminal, ya había sido capturado, ya estaba identificado, pero aún así continuaba en la calle delinquiendo. ¿Qué es lo que ha dicho justamente el alcalde? Escuchen ustedes. El responsable de haber asesinado a este joven cuando trataba de robarlo ya había sido capturado. Había sido capturado en el mes de mayo. Había sido capturado por el delito de hurto calificado. Es decir, hurto calificado generalmente es cuando hay violencia, estado de indefensión de la víctima y muy probablemente uso de armas. Este joven es un menor de edad, tiene 16 años, fue capturado en mayo, aceptó cargos por ese delito de hurto calificado y enfrentó el proceso en libertad. Y el mes de octubre, hace menos de 2 meses, recibió una sanción de libertad vigilada que contempla el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, esto nos debe llevar a una reflexión, porque esta es una persona que ya había sido capturada por un delito en el cual, según la tipificación del mismo, probablemente ocurrió violencia. Jean-Claude tenía 29 años y fue asesinado por este joven que tenía 16. El patrullero Vergara, oriundo de Barranquilla, tiene 24 y es la persona que se enfrenta con estos delincuentes y que finalmente aprende al menor de edad. La investigación por parte de las autoridades continúan porque esta banda, que ya había sido previamente identificada por los ciudadanos, hacen falta 2 personas más que se movilizan en un carro gris. Y es precisamente lo que le hace el llamado que hace la ciudadanía a las autoridades para que logren capturar a estos otros 2 delincuentes. Y ojalá los capturen pronto, Héctor. Gracias. Y a propósito de este tema, hicimos un recorrido por diferentes zonas de Bogotá preguntándole a la gente qué tan segura se siente. Muchos nos contaron que tienen miedo de salir a la calle sin importar la hora y que los delincuentes están aprovechando la falta de policías. En cualquier momento del día, sin importar la hora, la mayoría de los bogotanos tienen miedo a que los roben. La seguridad se convirtió en un dolor de cabeza que al parecer por ahora no ha tenido remedio. Muy mal, la seguridad sí está muy mal. Uno tiene que salir como que dice con guardianes. En diferentes zonas de la ciudad, aunque algunos se abstienen de sacar el celular en la calle, otros chatean y reciben llamadas, pero son conscientes de que en cualquier momento podrían robarlos. Inseguro, uno a toda hora anda inseguro. Entonces, ¿por qué sacar el celular? ¿Agarrarlo siempre más duro? Pues lo saco porque hay como más gentecita y eso, porque en parte sola sí toca cargarlo guardado. Salir a trabajar, caminar, parece arriesgado. Uy, la verdad es preocupante, uno no puede sacar el celular ni vivir tranquilo, es realmente preocupante. A uno, no sé, de joven como que le dicen no salgas, igual uno tiene que salir, entonces como que es la preocupación de siempre estar alerta a todo y no poder estar tranquilo en tu propia ciudad. Yo trabajo acá subiendo como a 5 cuadras, pero todas las noches bajo como con el temor y con la intriga de que me vaya a pasar algo. Pues porque ya lo he visto, sí, ya lo he vivido acá. Y como muchos dicen, dar papaya no es una opción, por eso los comerciantes prefieren cuidarse de todas las maneras posibles y hacen un llamado a las autoridades para incrementar su presencia. Hay más ladrones que policías. Cuénteme algo, ¿para qué la reja aquí en su negocio? Para proteger la seguridad. Para protegerse de los ladrones. Ajá. Mal la seguridad últimamente y la policía está mal en ese sector desde que cambiaron el CAI de acá. El CAI de acá antes llegaba más rápido la policía, pero ahora no, porque lo mandaron para Normandía y se demora mucho en llegar ante cualquier cosa. Y para los conductores, hacer un servicio se convirtió en una constante incertidumbre. ¿Por qué se siente inseguro usted?
porque lo que pasa es que no es ni culpa de la policía, porque le falta policía a la ciudad. Entonces falta más vigilancia. Inseguro me siento aquí en el taxi porque no sabe a qué momento lo atraquen a uno. Para todos los bogotanos, la seguridad debe ser un tema primordial para las autoridades de la ciudad. Y precisamente Bogotá ¿Cómo vamos? Presentó su más reciente informe de percepción ciudadana. Los resultados revelan un aumento en la percepción de inseguridad y esto contrasta con las cifras de victimización y de optimismo. Juan Andrés Beltrán, usted tiene los detalles del informe, ¿qué dice? Buenas tardes. Mire, este estudio revela que la percepción de inseguridad llegó al 62% este año, la cifra más alta registrada desde el año 2008. Esta cifra contrasta con la de victimización, que son las personas que han manifestado ser víctima de algún tipo de delito y que pues cada vez son menos, y también con las cifras de delitos de alto impacto como el hurto a personas y el homicidio, que vienen con una tendencia a la baja. Las razones de esta percepción de inseguridad, explica como Bogotá ¿Cómo vamos?, se refieren al orden de la ciudad, a las zonas en obra, a la falta de alumbrado, también en segundo lugar a la percepción de injusticia con los casos de reincidencia que se siguen presentando, y también dice el informe que obedece a la viralización de información negativa que va llegando hacia los ciudadanos. Otro factor preponderante en este estudio fue la caída en la gestión, en la aprobación de la gestión distrital, que llegó al 26% este año. Precisamente el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a estos resultados. Yo creo que inicialmente la valoración preliminar que hacemos nosotros de la encuesta es que, y tal vez es una reflexión interesante, es que hay muchas cosas que van bien, y así lo siente la gente. Tal vez no la percepción nuestra, o sea, a mí me va mal, pero a la ciudad le va bien. Y eso en el fondo es lo importante, ¿no? O sea, yo me voy satisfecho con eso es lo importante. ¿Por qué digo que va bien? Y mire, en medio de este panorama también hay unos factores bien positivos. Por ejemplo, los índices de satisfacción, que llegaron al 61% este año, al orgullo de la ciudad, que se mantuvo en cerca del 57%, y el optimismo, que pasó del año pasado al 39% y llegó hasta el 48% este año. Dice Bogotá ¿Cómo vamos? Que una de las principales razones que está motivando este orgullo y este optimismo por la ciudad son las obras y los avances visibles del metro de Bogotá. También ha dicho que la gestión distrital es muy importante que tome nota de las recomendaciones que está haciendo frente principalmente a las acciones con la seguridad de la ciudad, para que los resultados a futuro y las acciones hacia la ciudadanía pues tengan resultados más positivos. Juan Andrés, gracias. Y ahora escuchen esta historia. Tras varios días desaparecido, un joven de 16 años fue hallado en una fosa en zona rural del departamento del Cauca. Según las autoridades, el menor habría sido reclutado por las disidencias de las FARC. 4 jóvenes que conocieron a la víctima hicieron una dramática revelación. Ahí sale. Este momento destrozó el corazón de los policías y de una madre que había denunciado la desaparición de su hijo. Es el hallazgo del cuerpo en un operativo de la policía contra las disidencias que de nuevo puso en la mira el reclutamiento de menores. Luego de conocer el trágico desenlace, la madre de la víctima relató la angustia que vivió desde la desaparición de su hijo y comenzó revelando una conversación que tuvo con él cuando recién fue llevado a una finca del Cauca por las disidencias. Él recibió una llamada. Y él me dijo, madre, yo ya vengo. Hasta me dijo, madre, te amo. Y él salió en una moto que le habían prestado. Como a las 2 de la tarde vienen unas chicas y me dicen que a mi hijo se lo habían llevado unos hombres armados. Luego de esa llamada, la familia denunció a las autoridades y diseñaron estos volantes para distribuirlos en las redes sociales y entre la comunidad. Y recibí una llamada como el miércoles de esa semana, no me acuerdo qué fecha era, y me dijeron que mi hijo estaba bien, que no le iban a hacer nada, que tranquila, y yo me puse a llorar, que casi no les entendía. Después el viernes de la misma semana me volvió y me llamó tipo 8 de la noche. Me dijo, madrecita, yo estoy bien, tranquila, que es que nos están colocando a trabajar y apenas nosotros terminemos, nos sueltan. Muy pronto estaré con usted, me dijo.
Pasaron casi 16 días de incertidumbre y presentimientos hasta que recibió una llamada del Gaula de la policía donde le pedían que fuera a identificar a unos jóvenes aprendidos en la estación de Santander de Quilichao. Rescataron otros chicos, pero mi niño no. Cuando pues comenzaron más a hacer las averiguaciones, cuando un niño de esos dice que mi niño lo habían matado y lo habían enterrado ellos mismos. Entonces yo me desesperé mucho, yo no creía que era, yo no pensaba que era verdad, y ese miércoles llegó el cabildo, llegó policía y nos fuimos hacia el sitio de esa finca, pues buscamos y nada que encontramos. Con la denuncia, la policía y la fiscalía iniciaron una investigación que permitió ubicar y seguir inicialmente a los señalados reclutadores que, como parte del entrenamiento, los obligaban a pintar grafitis de las FARC en los carros y paredes. Luego les descubrieron el escondite en esta finca donde llevaban a los niños y jóvenes reclutados por las disidencias Jaime Martínez y capturaron a 3 de los indicados. Que permitió desarticular un núcleo criminal del Frente Jaime Martínez señalado de graves afectaciones a los derechos humanos en el Cauca. Durante el operativo fueron rescatadas 4 personas que permanecían en cautiverio bajo amenazas e instrumentalización para ser reclutadas de manera ilícita. Los jóvenes rescatados hicieron la dolorosa confesión de lo que ocurrió en esa finca. Joven que pues, se resistió, insistimos, ante las arbitrariedades de sus captores, fue asesinado posiblemente mediante la práctica de lo que se ha conocido como la ruleta rusa. Este cuerpo o el cuerpo de este menor fue enterrado en una fosa común que fue realizada en ese mismo lugar, y lo peor de todo, y entendimos por qué estas 4 personas estaban tan intimidadas. Estos 4 jóvenes que rescatamos en ese momento fueron obligados a abrir esa fosa y a enterrar el cuerpo de ese menor. Las autoridades iniciaron el proceso de búsqueda. El Gaula me llamó cuando ya teníamos el cuerpo ahí en la morgue y esperar a ver si eran las huellas digitales de él, porque pues ya estaba muy hinchado, ya no se reconocía. Si yo lo miré, yo por las piernas supe que era mi hijo y por una manillita que le habíamos dado. En medio del dolor, la mamá escuchó a los jóvenes que estuvieron en esa finca reclutados con su hijo. Que me dijeron que mi niño estaba muerto, que porque él dijo que él no quería trabajar más, que él ya estaba muy cansado y que ahí fue que me lo mataron. Envió un mensaje a los grupos armados. No. Pues que piensen en la vida de un niño, porque solo era un niño. Que se pongan la mano en el corazón, que no ven la familia, la madre cómo sufre, ver un niño enterrado como si fuera un animal. Que por favor no hagan eso, que las madres y ellos, porque ellos también sufrían porque los maltrataban mucho. La mujer también aseguró que días después de la desaparición de su hijo, las disidencias se habrían llevado de la misma vereda a por lo menos 3 niñas de 14 y 16 años, de las que sus padres aún no saben si están vivas o no. Precisamente organismos internacionales que participaron en una sesión extraordinaria en Bogotá revelaron el preocupante aumento en los casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país. Nicole Buitrago, ¿qué dicen las organizaciones? Buenas tardes. Lucía, buenas tardes. Lo que dicen estos organismos internacionales es que se debe poner fin cuanto antes a esta práctica del reclutamiento y la utilización de menores de edad en estas zonas afectadas por el conflicto armado. Y lo dicen de forma contundente porque según el más reciente informe de Naciones Unidas, pues este flagelo del reclutamiento ha incrementado en un 300% en los últimos 5 años. Si vemos las cifras, entre 2019 y 2024 se registraron más de 1.200 casos. Niños, niñas y adolescentes que fueron arrebatados de sus hogares, de sus escuelas y comunidades. Y lo que advierte el organismo internacional es que la realidad puede ser mucho peor porque solo estos casos corresponden a las verificaciones de Naciones Unidas. Entre 2023 y 2024, cerca de 453 casos se registraron con un incremento del 62%. Dice Naciones Unidas, uno de los años más críticos frente a este flagelo. Los ha llevado a concluir que cada 20 horas entre 1 y 2 niños son reclutados en Colombia.
Bien, la situación sigue siendo preocupante, como UNICEF ha reiterado en muchos espacios, según el informe del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia en los conflictos armados que afecta a niños, niñas y adolescentes. Tenemos un aumento preocupante del fenómeno de reclutamiento. Registramos y fueron verificados por el Sistema de Naciones Unidas 453 casos en 2024, que implica un aumento del 64% comparado con 2023. Las poblaciones más afectadas siguen siendo las comunidades indígenas, pero también hemos visto un aumento en zonas rurales del país. Lo que dice UNICEF es que este incremento tan alto debería indignar y movilizar al Estado colombiano y a todas las instituciones precisamente a tomar medidas contundentes contra estos grupos armados, pero también a fortalecer las campañas de prevención y a brindar mejores oportunidades a estas comunidades. Conocimos el caso de Wilmer, un hombre que precisamente fue reclutado cuando solo tenía 14 años de edad y que hoy, después de varios años, manifiesta que en esa zona en donde actualmente sigue viviendo, se siguen registrando miles de casos. Bueno, iba a cumplir los 14 años, yo vivía en un pueblo que se llama San Isidro, eso pertenece a la montañita en el departamento del Caquetá. Esto, pues en esta región, el grupo armado que más, pues básicamente ellos fungían o bueno, hacían como si fueran, en este caso, la autoridad que uno miraba todo el tiempo. Hemos notado mucho el tema de reclutamiento, ver jóvenes que ingresan y a los 3 meses terminan muertos en bombardeos, o básicamente los devuelven a la familia en un ataúd. Básicamente, si existieran muchas oportunidades en las cuales los jóvenes se pudieran embarcar, créanme que el tema del reclutamiento disminuiría mucho, porque es que usted no termina vinculado a un grupo armado porque sí, porque quiere. Y los que logran salir sin duda piden nuevas oportunidades en esta nueva realidad. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más de 500 jóvenes se han adquirido o adherido a ese programa de desvinculación del ICBF en el último año. Situación tan dramática. Nicole, gracias por este reporte. En otras noticias del día, la plenaria del Senado fue epicentro de un acalorado debate por cuenta de las revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los archivos de alias Calarcá que salpican a altos funcionarios del Estado. El ministro de Defensa respondió a los cuestionamientos de los legisladores. Fue el propio ministro de Defensa General Pedro Sánchez quien reconoció el porqué el escándalo de los nexos de alias Calarcá con altos funcionarios del Ejército y la inteligencia del país provocó la citación al Congreso. En julio del 2024, cuando él estaba retirado, ocurrieron los presuntos hechos que no conocíamos y que salió por Caracol. Y que reconocemos enormemente ese trabajo periodístico, porque sin él no podríamos estar dando aquí este debate y dando las respuestas que el país necesita. El general Sánchez habló de cómo su despacho afronta la corrupción. Nosotros tenemos cero tolerancia con el delito, cero. Somos 410.000 hombres y mujeres de la fuerza pública. Y controlar eso requiere mucho rigor y mucha disciplina, pero sobre todo mucha información. Por ello invitamos siempre a que llamen al 157. Es el único sector de todo el Estado que adoptó esta capacidad para combatir la corrupción, porque no toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte. Pero antes de la intervención del ministro, el debate se acaloró por cuenta de los cuestionamientos del Centro Democrático y la respuesta de la bancada de gobierno. Los delincuentes le cumplieron al pacto histórico, poniéndole los votos para elegir al presidente Petro. Pero lo bonito es ver cómo el gobierno Petro también le ha cumplido a los bandidos el favor que les hicieron de votar. ¿Qué fue lo que pactaron y qué fue lo que cumplieron? Vale la pena recordar que esto tiene todo origen en la paz total, donde lo que querían era poder hacer negociaciones con todos los grupos. Ustedes destruyeron la democracia al traer a este recinto al 33% de paramilitares y narcotraficantes, que un magistrado ejemplar como Iván Velázquez logró con otros
llevar a la cárcel. Entre quienes estaban, hay que reconocerlo y decirlo, otro familiar del expresidente Álvaro Uribe, quien presidía esta corporación, el señor Mario Uribe. En un momento del debate, los congresistas cuestionaron los organismos que manejaron las evidencias en el caso Calarcá. ¿Cuál es el delito frente a los policías y soldados asesinados cuando se ha comprobado una complicidad abierta de las disidencias con miembros de la fuerza pública, con un general que mueve, traslada, asciende o da de baja a quienes componen el Ejército Nacional? Yo le quiero pedir de manera respetuosa a nuestro ministro que nos aclare la situación con la Dijín en Antioquia. ¿Cómo es posible que se filtre información pero que no se la pasan a quien corresponde? Nosotros como país teníamos derecho a conocer desde hace meses la información que le entregaron a Caracol. Hasta el jefe de la Unidad Nacional de Protección entregó sus explicaciones del por qué Calarcá se movió en sus carros. Dijo que el entonces ministro de Defensa, Vázquez, lo llamó. Se le habló al señor ministro y se le dijo que según el protocolo los vehículos que llevan protegidos no pueden ser requisados a campo abierto sobre las carreteras, sino que deben ser llevados a un cuartel del Ejército o a alguna otra locación de la Policía Nacional. Un capítulo aparte lo sentó la senadora Angélica Lozano, que aprovechó el debate para hacer una petición especial. El gobierno debe retirar el proyecto de ley de sometimiento. Es una vagabundería y una caja de regalos a los criminales. Pero este proyecto de ley disfraza de delincuente político, le da justicia transicional a simples narcotraficantes y asesinos y criminales ordinarios. El ministro de Defensa al final dijo que confía en las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la misma Justicia Penal Militar. En Estados Unidos se conoció una carta que Hugo El Pollo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar del chavismo y detenido en ese país, le habría enviado al presidente Donald Trump. En ella detalla el accionar delictivo del Cartel de los Soles. Juan Camilo Merlano, buenas tardes. ¿Qué reacciones hay desde la Casa Blanca sobre esta carta? Alejandra, pues hasta ahora ninguna. Acabamos de preguntar aquí en la Casa Blanca si tenían algún tipo de reacción frente a esta comunicación escrita por Hugo El Pollo Carvajal y que fue revelada por un medio local de Dallas Express en Texas. Lo que nos dicen es que ni siquiera la tienen en el radar, pero que en todo caso van a preguntarle a otros miembros del equipo del presidente Donald Trump para saber si la carta llegó por quizás alguna otra vía. En todo caso, es una misiva que detalla en varios puntos lo que sería el accionar criminal y narcoterrorista del Cartel de los Soles del régimen de Nicolás Maduro desde los años de Chávez. Cabe destacar que ya hay quienes están cuestionando los puntos ahí expuestos. Por ejemplo, en Noticias Caracol en Vivo hablamos más temprano con el exministro chavista Andrés Izarra, quien dice que varios de los elementos allí en la carta no son reales, incluso cuestiona la autenticidad de la misma, pero dice que sería más bien una estrategia de la defensa de El Pollo Carvajal, quien, recordemos, se encuentra en una cárcel en Nueva York y debemos conocer su sentencia el próximo 23 de febrero. Dice su defensa, dice que podría ser una estrategia de su defensa para buscar algún tipo de tratamiento beneficioso en términos judiciales, incluso para poder buscar el retiro de cargos si es que el presidente Trump llega a considerar un perdón. En cualquier caso, lo que detalla la carta es todo el entramado criminal de lo que para Estados Unidos es una organización narcoterrorista, el Cartel de los Soles, en cabeza de Nicolás Maduro. Es uno de los personajes que mejor conoce la entraña del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, quien desde una cárcel en Estados Unidos, a la espera de su sentencia, el 23 de febrero envía esta carta al presidente Donald Trump, revelada por el medio de Dallas Express. En ella, El Pollo, quien fue general de 3 soles y jefe de inteligencia militar en Venezuela, le destaca en 4 puntos al presidente Trump la amenaza del régimen de Nicolás Maduro a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cártel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos. El Cartel de los Soles, aliado con las FARC, ELN, agentes cubanos y Hezbollah, se dedicaron a traficar droga a los Estados Unidos, dándoles refugio en Venezuela para que operaran libremente, dice la carta. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados del 2000. El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad para estas organizaciones terroristas y que operen libremente en Venezuela contra los Estados Unidos. Además de la conspiración narcoterrorista en cabeza del Cartel de los Soles, Carvajal menciona otro punto que se alinea con el discurso del presidente Trump, y es que el régimen venezolano tomó la decisión deliberada de armar pandillas como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales adentro y afuera de las prisiones para defender la revolución a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, Maduro expandió esta estrategia exportando la criminalidad y caos al extranjero. Según El Pollo, la estrategia era con el fin de perseguir opositores venezolanos en el extranjero y reducir artificialmente las cifras de criminalidad en Venezuela, y que coincidió con lo que califica como la política de fronteras abiertas de la administración Biden, que permitió que el Tren de Aragua llegara a Estados Unidos. Carvajal también señala que hay miembros de la oposición venezolana en Estados Unidos haciendo las veces de agentes del régimen, además de otros espías. Diplomáticos y oficiales de la CIA estadounidenses fueron pagados para asistir a Chávez y a Maduro para quedarse en el poder. Estos estadounidenses actuaron como espías para Cuba y Venezuela, y algunos se mantienen activos hasta este día. Otro alegato de Carvajal que se alinea con el discurso del presidente Donald Trump, pero que no ha sido comprobado, es el que sugiere que Venezuela pudo haber contribuido a un fraude electoral en Estados Unidos a través de la empresa Smartmatic. Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano, pero pronto derivó en una herramienta para permitir mantener al régimen en el poder por siempre. Esta tecnología fue luego exportada al extranjero, incluyendo a los Estados Unidos. Operadores del régimen mantienen relaciones con oficiales electorales y compañías de máquinas de votación adentro de su país. Carvajal asegura estar abierto a colaborar con el gobierno en proporcionar todos los detalles y que la política del presidente Trump frente a Venezuela es la correcta por defender la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta carta se conoce al tiempo en el que hay un escenario en el que hay mucha expectativa por lo que podría ser un inminente escalamiento militar en Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sobre esto hay que decir que hay una serie de manifestaciones que fueron convocadas este fin de semana en Estados Unidos por parte de grupos de izquierda progresistas. Algunos de ellos ya han defendido al régimen de Maduro en el pasado, como es Code Pink o Código Rosa. Y de hecho se vio en Nueva York, en una valla eléctrica muy cerca a Times Square, un mensaje en el cual escribían "no a la guerra con Venezuela". Sumado a esto, en las últimas horas, la líder opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, publicó una columna en el diario New York Post que replicó la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dado que esta columna presenta al presidente Donald Trump como un campeón por la libertad y la paz en Venezuela. Y cabe destacar que el Departamento de Estado renovó su alerta de viaje para Venezuela. La mantiene en nivel 4, la recomendación es no viajar, y le recomienda también a los ciudadanos estadounidenses salir inmediatamente de ese país. Las razones siguen siendo las mismas que ya existían, por riesgo de detenciones arbitrarias, secuestro, terrorismo, entre otros. Muy bien, Juan Camilo, gracias por su reporte. Y en otras noticias de Colombia, fue enviado a la cárcel uno de los hombres que habría participado en el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanni Ayala, y su manager Nicolás Pantoja. Este hombre, según la Fiscalía, era el carcelero de las víctimas. Tatiana Sanabria, ¿qué otros detalles fueron revelados durante la audiencia? Buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Mire, en medio de esta diligencia, el fiscal del caso contó los días de terror que vivieron Miguel Ayala y su manager en medio de este secuestro. Parte de esas evidencias mostradas son esas fotografías que fueron enviadas como pruebas de supervivencia a Giovanni Ayala en su momento. Allí se ve a Miguel Ayala y al otro hombre secuestrados, retenidos, encadenados de pies. Para ese momento se les había solicitado un monto de 5.000 millones de pesos para que sean liberados. Como usted lo mencionaba, Neider Gómez Castrillón es señalado por la Fiscalía de ser el carcelero de las víctimas. Escuchemos. Neider Gómez
era una de las personas encargadas de custodiar a las víctimas con un arma de fuego que las amedrentaron, porque si lograban, intentaban fugarse, pues atentarían en contra de la vida de ellos. Bajo ese criterio, entonces, señoría, también se da la individualización clara y concreta y la aprehensión de estos ciudadanos. Entre los elementos que también destacó la Fiscalía en medio de esta diligencia tiene que ver con las cadenas utilizadas para la retención de las víctimas, las cuales medían hasta 8 metros, según relató el fiscal del caso. Algo que también llamó la atención es que el día que fue secuestrado Miguel Ayala y su manager pasaron junto a un retén del Ejército Nacional. Aquí los detalles. Esa misma noche, Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son llevados con rumbo al sur del departamento del Cauca, sobre la vía panamericana. Los amenazan y les obligan incluso que se agachen. Pasan, incluso ellos dicen que observan unas tanquetas del Ejército Nacional, los escondieron, y los llevan hasta cierto punto sobre la vía panamericana al sur, donde los llevan hacia una zona rural. Sobre los elementos incautados, la Fiscalía también hace algunos análisis para poder identificar a más personas que participaron en este secuestro. Ubican el cambuche a eso de las 11:20 aproximadamente, 11:25, llegan hasta ese sitio después de hacer unas labores de verificación y efectivamente se percatan de que habían unas personas, 2 personas, quien al escuchar la presencia de la fuerza pública, uno de ellos, accionan las armas de fuego, un arma de fuego tipo pistola en contra de la humanidad de los policiales. A este hombre le fueron imputados los delitos de secuestro agravado y porte y tráfico de armas de fuego. Por solicitud de la Fiscalía fue enviado a la cárcel. 1:18 p.m. Se comenzó a sentir en algunas regiones el aumento en el precio del gas vehicular. En el caso específico de Bucaramanga llega hasta el 30%, afectando especialmente a conductores de plataformas, taxis y los tradicionales acarreos. Natalie Ramos nos cuenta más. Un tipo de transporte que se usa con frecuencia en épocas como Navidad es uno de los más afectados en la capital de Santander con el alza del gas para vehículos. Un acarreo de su merced necesita llevar una nevera, transportar una nevera de un lado a otro, entonces nosotros prestamos el servicio para eso. La sorpresa se la llevó don Javier de un día para otro cuando regresó a la estación de servicio. Muy berraco para nosotros los que estamos laborando a diario, porque se incrementó una cosa que no debe de ser. Si se estaba pagando en una tanqueada 15.000 pesos, toca estar pagando 19.000 y pico. El aumento varía entre el 28 y el 30% dependiendo de la zona de la ciudad. La misma percepción tienen los conductores de plataformas y de taxis. Casi un 30%, una tanqueada de aproximadamente 21.000, subió a 31, 32.000 por metro cuadrado, 600 pesos es un incremento altísimo. ¿Quiénes van a pagar los platos rotos? Los usuarios, realmente. Y nosotros pues también, porque igual tenemos que invertir un poco más en combustible, las tarifas normales del carro, normal, cuando se paga, pagamos 105.000, vamos a salir a pagar 110, 120 porque todo sube todos los años. Además de cambiar sus propias cuentas para este fin de año, aseguran que afectarán las de los usuarios. ¿Has pensado en subir tus tarifas? Es decir, no, yo no me voy a hacer una carrera por esto. Creería que sí, ahorita por temporada pues se podría aprovechar, pero si sigue así la gente se quejaría también. Es muy berraco para subirle a la gente porque la gente ya se acostumbra a algo. Le toca a uno ahí poquito a poco esto, al que uno puede y al que no se puede, no se puede. Piden consideración con el gremio del transporte. Y uno siente que es como si fuera diciembre por la oferta-demanda, que ellos se aprovechan de eso y le suben. Y ellos se aprovechan de uno, o sea, que no son también como coherentes con lo que uno es con ellos, que es fiel al gas. En varias estaciones de combustible, Noticias Caracol pudo constatar que el aumento ya se hizo efectivo, con porcentajes diferentes. Bueno, eso es lo que pasa en Bucaramanga, pero aquí en Bogotá el alza de las tarifas del gas natural vehicular también está impactando el bolsillo de miles de conductores, especialmente el de los taxistas, quienes aseguran que tanquear con este combustible está saliendo hasta 10.000 pesitos más costoso. Ha subido 700 pesos en menos de 15 días. Hace 2 semanas, Lisandro Barón compraba el metro cúbico de gas vehicular a 2.509 pesos y hoy que fue a tanquear lo pagó a 3.265 pesos. Lo que dice es un golpe para su bolsillo porque todos los días debe tanquear al menos 2 veces su taxi.
¿Y eso al día cuánto le representa? Me representa más o menos 10.000 pesos. ¿Y al mes? Al mes son 300.000 pesos. ¿De más? De más. El aumento del precio del gas vehicular es una realidad para el bolsillo de los conductores, porque desde esta semana tienen que pagar más por este combustible. Dicen que están haciendo cuentas para que la plata alcance. Estaba más barato, pero ya ahorita que vine a tanquear el lunes ya estaba mayor el precio, 2.919. Nos subió 5.000 pesos, o sea, el carro se tanquea generalmente con 22.000, 23.000 pesos, los dieron a 28.000 pesos de un solo bailado, 5.000 pesos la tanqueada del día, las 5.000 pesos tanqueada anoche, al mes son 300.000 pesos que incrementó el gas. En Cundinamarca aumentó entre un 30% hasta un 38% el precio del gas natural vehicular. Y aunque la tarifa puede variar en cada estación de servicio, los conductores están buscando las opciones más económicas. Estaba en 2.000, como en 2.100 pesos y ahorita ya está casi en 3.000. Está en 3.000 prácticamente. Yo soy un trabajador que vive al día y una tanqueada así de repente pues ya se me aumenta hartísimo. Es grande, me pega duro. Claro, el 30% es demasiado. ¿Y eso le ha elevado los costos del transporte? 7.000 pesos por tanqueada, se come 2 tanqueadas al día. En Bogotá hay más de 80.000 vehículos que usan gas natural vehicular, de los cuales 24.000 son taxis. Entre tanto, rechazo total al incremento del precio del gas vehicular han manifestado los taxistas en Barranquilla. En esta ciudad, cerca del 80% del gremio opera con ese combustible. Margarita Ariza, ¿qué dicen los conductores? Buenas tardes. Lucía y televidentes, muy buenas tardes. Están realmente sorprendidos, preocupados con esta alza del gas vehicular. Nosotros hicimos un recorrido por varias estaciones de combustible como esta donde nos encontramos y resulta que desde el 1 de diciembre ya empezó el alza, ya es una realidad. Subió 200 pesos. En algunas estaciones encontramos que pasó de 3.107 pesos a 3.313, en otra de 3.117 a 3.323. Según el gremio de taxistas, hay unos 10.200 vehículos tipo taxi en Barranquilla y de esos unos 7.000 operan con gas vehicular. Pero ¿qué más dice el gremio? ¿Qué dicen los taxistas aquí? Los testimonios. Desde el primer momento que subió el gas, nosotros sentimos el impacto. Desafortunadamente, pues la situación para nosotros es crítica, ya que pues en el 2023 duplicaron los combustibles a gasolina, emigramos al gas y ahorita nos encontramos con esto. La mayoría de los taxistas vienen de estrato 1 y 2. Y en Colombia, la mayoría de los taxis están a gas, precisamente buscando un alivio en el bolsillo, en la mesa de los hogares de los taxistas. Y precisamente para esta época no es conveniente que esté alzando el combustible para esta época porque se incrementa, entonces tenemos que incrementar más el servicio a las carreras y todo eso. Entonces no es favorable que aumenten el gas en esta temporada. Dicen entonces los taxistas que se verán en la necesidad también de incrementar los pasajes a los usuarios, que lógicamente verán además afectados sus bolsillos, sobre todo en esta época de fin de año. Sí, señora Margarita, pero la gente se pregunta por qué está subiendo el precio del gas, especialmente en algunas regiones. A esta hora Eduardo Hernández tiene esas explicaciones. Eduardo, adelante. Hola, ¿qué tal, Catalina? Una feliz tarde para usted. Pues mire, vamos a revisar qué es lo que está pasando con esa tarifa del gas. Vamos a contarle a nuestros televidentes que básicamente la tarifa se compone del precio de la molécula, es decir, del gas como tal, del transporte, de la distribución a los hogares y de otros componentes muy pequeños. Estamos hablando aquí particularmente, Catalina, de lo que tiene que ver con el precio del gas y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Mire, básicamente lo que estaba pasando es que en esos contratos que había para la compra de ese gas hasta el 30 de noviembre se estaba teniendo básicamente este componente, gas nacional, sí con algunas posibilidades de que hubiese algún gas importado, pero mayoritariamente era gas nacional que se estaba comprando a entre 4 y 5 dólares por cada millón de BTU. Esto no se asusten, simplemente es una referencia para que lo tengamos en cuenta, una referencia comparativa. ¿Qué fue lo que pasó a partir del 1 de diciembre? Pues que cambiaron las condiciones de esos contratos. Básicamente lo que estamos hablando es que el gas nacional cuesta un poco más, es decir, estamos hablando de 12 dólares por cada millón de BTU, entre 10 y 12 dólares,
pero además también entraron allí a jugar mucho más fuerte el gas importado, que puede costar entre 12 y 14 dólares por 1 millón de BTU. Estoy de acuerdo con el profesor Sergio Cabral, es un analista en todo este sector energético que por supuesto tiene muchísimo prestigio. Estas son más o menos unas cifras de referencia. Pero entonces, ¿qué pasa con estas nuevas condiciones? Pues que evidentemente empiezan a encarecerse algunas situaciones en otros lugares del país. Así es como vemos que en Antioquia y los llanos orientales para el gas natural vehicular puede haber un aumento de hasta del 5%, en la costa atlántica entre el 6 y el 13%, para el eje cafetero un aumento de hasta el 10%, pero vemos que particularmente en el centro del país, aquí se concentra, digamos, la mayor cantidad de aumentos, pueden estar entre el 30 y el 38%. Pero ¿qué va a pasar con el gas domiciliario? Pues acá lo que ocurre es que hay una gran cantidad de contratos que todavía no se vencen, van a tener unas condiciones relativamente estables, y esa es la razón por la cual Naturgas plantea que el aumento para este año, para el año entrante, no será superior al IPC. Sin embargo, sí hubo que actualizar los precios de unas regiones como el eje cafetero y Antioquia, donde podría haber aumentos en las facturas de entre el 20 y el 25%. 1 de la tarde, 27 minutos. Seguimos hablando de este tema. Para Acolgen, el gremio de las generadoras de energía, Colombia camina hacia las puertas de un apagón eléctrico. Esta situación se ha agudizado porque la oferta de gas no ha crecido de la misma manera que la demanda nacional. Los expertos, como nos decía Eduardo, siguen encendiendo las alertas para evitar ese apagón. El consumo de energía eléctrica en Colombia sigue aumentando de manera acelerada, pero la cantidad de energía disponible en el sistema no avanza al mismo ritmo. De acuerdo con XM, que es la empresa que opera el sistema interconectado nacional, hoy tenemos un déficit de oferta de energía en firme de 1.8, que el año entrante podría superar el 3%. Las cifras oficiales de XM evidencian la necesidad de impulsar nuevos proyectos de generación para asegurar la estabilidad del sistema. La tasa de entrada de proyectos ha disminuido de una manera sustancial. En los últimos años tenemos un retraso aproximadamente de 4.000 megas de energía, y lo que ha entrado en los últimos años ha sido, lo voy a resumir en unas cifras: en el 2021 entró solo el 7%, en el 2022 entró solo el 28%, en el 2023 solo entró el 17%, en el 24 entró el 25%, y en lo que va en el 2025, que ya estamos en diciembre, ha entrado solo el 8.5% de la energía que estábamos esperando. Sin embargo, se vienen dando señales de política pública equivocadas, según los expertos, que desincentivan las inversiones en el sector. Es clave mantener las alertas desde el sector, ya que así se correría un poco el déficit hacia 2027 y 2028. Y energía eléctrica dependemos de no tener problemas en los siguientes años de 3 cosas básicamente. Número 1, de que entren a tiempo los proyectos que tienen que entrar. Número 2, de que el parque térmico, de que las plantas térmicas funcionen como un reloj suizo para que puedan entrar toda la energía que se va a necesitar, sobre todo en los momentos en que no haya mucha lluvia para la generación con agua. Y lo tercero, que se hagan las subastas de expansión del sistema. Entonces estamos en una carrera contra el tiempo, y si no funciona todo bien, va a ser muy difícil que logremos asegurar plenamente la atención de la demanda. Para Acolgen, el gremio de las empresas generadoras de energía, el sector se mueve por señales de política pública que inclusive no necesitan del presupuesto general de la nación, solo se necesitan señales de política pública para que se hagan las inversiones. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Llega el puente de velitas y seguro muchos ya tienen listos sus planes. Por favor, no olviden que aumentan los riesgos, en especial de quemaduras. Doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. Sí, como cada año aquí estamos para pedirles precaución. Es que miren, la mayoría de casos son evitables si estamos muy atentos. En las cocinas, por favor, con los aceites, por ejemplo, de los buñuelos, el agua caliente de los tamales. Los niños no tienen por qué estar alrededor de las estufas ni de las ollas. Ojo con esos fogones en los patios, con la leña. Por otro lado, los cables en mal estado o las tomas recargadas de instalaciones. Nadie cree que le va a pasar hasta que le pasa, y no queremos aprender desde el dolor y desde las secuelas que dejan las quemaduras para toda la vida.
Llegó diciembre, mes de muchas celebraciones, pero tristemente también época de quemados. En 2024, solo en este mes, se reportaron más de 1000 lesionados con pólvora. Y la pólvora, total, hay que prohibirla por completo. Nosotros pues como padres muchas veces tenemos la culpa. Es triste, pero es algo que está como arraigado mucho al pasado. Hay que ser más responsables con el manejo de la pólvora. Toda la población se afecta, desde los niños pequeños hasta los adultos mayores. Lamentablemente para esta época el hecho de que los niños permanezcan más tiempo en la casa aumenta el riesgo de lesiones. Las personas jóvenes que están cocinando y acompañan sus festividades con alcohol. Son varias las amenazas, no solo la pólvora, también los líquidos calientes y la decoración, por ejemplo, con múltiples tomas eléctricas, crean un escenario de alto riesgo en esta época. Por eso prevenir es lo más importante. Revisar que las extensiones de luces de Navidad estén en buen estado. No sobrecargar las tomacorrientes o las extensiones. Y tercero, apagar en las noches las luces. Yo sé que las casas se ven muy bonitas en las noches, pero hemos tenido varios eventos en donde algún desperfecto en la noche prende el arbolito. Ojalá fuera suficiente con la prevención. Sin embargo, también es importante saber que hay que evitar los remedios caseros, ya que pueden empeorar la situación en caso de quemadura. Aceites, mayonesa, clara de huevo, café, tomate, incluso hemos tenido pacientes que les aplican sal o telarañas. Todos esos elementos aumentan el riesgo de infección de las heridas y adicionalmente cuando llegan a los servicios de urgencias, retirar esos productos de la herida lo hace más difícil y más doloroso. Prestar primeros auxilios ante una quemadura es más sencillo de lo que parece. Aquí el agua juega un papel importante. Hay que exponer el área quemada bajo un chorro de agua a temperatura ambiente, a temperatura normal, durante 15 a 20 minutos. Eso disminuye el dolor, disminuye el riesgo de infección. El siguiente paso es cubrir la herida con un elemento limpio, con una sábana, mientras llega un servicio de urgencias. Las quemaduras no solo dejan marcas en la piel. En esta temporada la prevención puede ser el regalo más importante para las familias. Que una celebración no termine en tragedia está en sus manos. En caso de quemadura, tampoco ponga ungüentos o cremas que ustedes tengan guardadas en el botiquín, ni preparaciones, por ejemplo, de caléndula ni de sábila, como ya se mencionaba, nada casero. Y en caso de ampollas, no las rompan. Repito, agua, cubrir y correr a un centro de salud para un manejo adecuado y no empeorar la lesión. Feliz tarde, Alejandra. Feliz tarde, doctora. ¿Cuánto queremos en este noticiero no tener que dar ni una sola noticia sobre quemados en el país? Un llamado a la conciencia y un llamado a que sigan con nosotros porque vamos a una pausa y al regresar a esta edición de Noticias Caracol les contaremos sobre la alerta de más de 100 dirigentes gremiales, de analistas y exfuncionarios de los últimos gobiernos por los efectos perjudiciales que podría tener un incremento al salario mínimo que supere la inflación y la productividad. Ya volvemos. La espera terminó. La magia se eleva para recorrer nuestro país. Iluminaremos de alegría nuestro recorrido, un vuelo increíble cargado de mucha ilusión. Trabajamos con amor en un lugar especial donde Noticias Caracol y Pepe Ganga juntaron sus corazones y convirtieron toneladas de sueños en realidad. Porque la magia se empaca con amor. Encenderemos el espíritu navideño en cada rincón de Colombia. No hay camino imposible cuando se trata de llegar a donde más nos necesita. Dejaremos felicidad para todos en el camino, porque lo más valioso que podemos entregar es una sonrisa cargada de amor. Encuentros navideños, del 16 al 24 de diciembre en nuestras ediciones. Noticias Caracol. Primero los niños, primero la gente.
1:43 p.m. Más de 100 dirigentes gremiales, analistas y exfuncionarios de los últimos gobiernos alertaron por los efectos perjudiciales que podría tener un incremento al salario mínimo que supere la inflación y la productividad. Henry González, ¿qué argumentos esgrimen los firmantes de la carta? Buenas tardes. Estefany, buenas tardes. Pues mire, todos estos analistas y expertos dirigen esta carta a la Comisión de Concertación Laboral, donde precisamente por estos días se está intentando concertar el reajuste al salario mínimo para el año 2026. Argumentan que allí se han expuesto algunas tesis en favor de un incremento de 2 dígitos, es decir, de 10, 11, 12% o más, pero indican que esto podría no beneficiar a los trabajadores como se cree, sino por el contrario perjudicarlos, porque señalan textualmente, aumentos del salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios, mayor informalidad y presiones a los precios, afectando en mayor medida a la población de menores ingresos. Estos dos argumentos los explica mejor el doctor Juan Alberto Londoño, uno de los firmantes de esta carta, quien es exministro de Hacienda. Porque crea una brecha más grande, aumenta la brecha entre la formalidad y la informalidad. Porque acceder a un empleo formal se hace cada vez más difícil y más costoso. Y la segunda es porque genera expectativas de inflación. Porque las personas, al ver que tendrán que aumentar los salarios en esos porcentajes, pues van a aumentar sus precios en esa misma proporción. Porque hay una cantidad de precios que se indexan, eso es decir, que se actualizan con el salario mínimo. Entonces, hace que el piso de la inflación sea más alto cada vez. Pero otra cosa muy diferente piensan las centrales obreras, quienes muestran las cifras de cómo ha venido bajando la inflación en los últimos años, especialmente durante este gobierno, a pesar de que el salario mínimo se ha incrementado considerablemente por encima de esa inflación. El argumento lo explica Fabio Arias, presidente de la CUT. Este gobierno, por el contrario, sí ha hecho esfuerzo en ese sentido y ha demostrado que incrementando los ingresos de los trabajadores no es cierto que se genere desempleo e informalidad. Ahí están los datos. Dato mata relato. Incrementó el salario en más de 17 puntos de manera importante y sin embargo el empleo decreció e inclusive la inflación también. Al final de cuentas, los 115 firmantes de esta carta lo que le piden a la Comisión de Concertación Laboral es que se ajusten a los parámetros técnicos a la hora de decretar el alza, lo cual significaría ajustarse a la inflación más la productividad. Eso daría aproximadamente un reajuste del 7% y no de 2 dígitos como lo piden las centrales obreras y lo han esbozado algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Sí, Henry, y fíjese que las alertas que emiten los expertos sobre un incremento desmesurado en el salario mínimo se reflejan en otra situación, y es que mientras el número de personas que ganan menos de un salario mínimo va en aumento, el número de quienes ganan un salario mínimo o más está cayendo drásticamente. La discusión del salario mínimo abre un nuevo debate adicional al del reajuste. Muchos se preguntan a cuántas personas impacta o beneficia realmente ese aumento. No supera el 17% de los trabajadores asalariados en Colombia. Entonces, no se ha traducido en mejores condiciones ninguna de las subidas del salario mínimo legal mensal vigente. La directora se refiere incluso al impacto negativo en el mercado laboral que han tenido para muchos los aumentos desmesurados del salario en años anteriores. Observe esta gráfica. Mientras en enero y octubre de 2024 había más de 3.7 millones de trabajadores con un salario mínimo, en el mismo periodo de 2025 bajó a 2.4 millones de trabajadores con esa garantía. En cambio, mientras en 2024 había más de 10.1 millones de personas, incluso con contrato laboral, ganando menos de un salario mínimo, ese número de personas aumentó a 11.387.000 este año. Lo que pasa es que ahorita están trabajando a tiempo parcial. No lo aseveraría contundentemente, me preguntaría, y yo creo que es una pregunta válida, si es que los costos que se están generando, más bien lo que están haciendo es que los empleadores o las empresas, que en su mayoría son medianas y pequeñas, prefieran contratar a sus trabajadores por horas o a tiempo parcial. Han crecido más de 4% los empleos independientes, que son empleos cuenta propia, informales, de baja remuneración.
Tenemos un crecimiento del 25%, 830.000 nuevos empleos asalariados por debajo de un salario mínimo. Para entender lo anterior nos fuimos a una pequeña empresa de Bogotá y nos encontramos con que sin duda uno de los obstáculos para la generación de empleos en ese sector son los altos costos laborales. Yo creo que los retos más grandes que tenemos es conseguir personal capacitado, porque lastimosamente no es una labor que a mucha gente le interese. ¿Qué es lo que más hacen matemáticas a la hora de emprender en un oficio como este? Yo creo que lo más importante es el tema de los sueldos. De acá como tal en esta empresa sí pagamos todo lo que son prestaciones de ley y yo creo que eso es lo que realmente es más costoso. Si bien empresas como esta siempre están en búsqueda de una buena mano de obra, en muchas ocasiones les ha tocado revisar la posibilidad del empleo parcial, lo que no les permite nuevas contrataciones. 1:49 p.m. Arrancamos hoy el radar de la política con una frase que soltó el profesor Sergio Fajardo, respondiendo a la que quizás es su crítica más recurrente y que muchas veces ha salido a enfrentar. Pero esta vez lo hizo de manera particular, ya lo van a escuchar. El episodio se dio en medio de su recorrido por el Atlántico, puntualmente en Galapa, durante una reunión con artesanos, campesinos y microempresarios y líderes de la región. Mientras el profesor Fajardo hablaba, un señor llamado Álvaro alzó la mano y le dijo que le preocupaba mucho que dicen que él es tibio, que no tiene carácter, ni berraquera, ni huevas. Miren cómo le respondió el profesor Fajardo. Que si tengo huevas o no tengo huevas, yo le voy a contestar aquí al señor que está preocupado por las huevas mías. Fíjese usted cómo es la vida, que para ser valiente, para tener carácter, hay que gritar, hay que maltratar, hay que agredir, hay que arrollar al que no piensa como usted. El que cree que el que no piensa como usted es un enemigo, entonces le dicen que no tiene huevas. El poder del respeto, Álvaro, eso es tener huevas, respetar al que lo ofende, eso sí es valentía. Porque darle un golpe a que lo insulta, eso es lo fácil. En Colombia lo que necesitamos es todo lo opuesto. Reivindicar la decencia, el respeto, la transparencia, la condición humana, la empatía para transformar este país. No lo han transformado los gritones. ¿Cuántos corruptos gritan, son valientes y dicen qué huevas y son unos ladrones? Pues ya se imaginarán, la frase ha sido tema de conversación en las redes sociales, se volvió tendencia y aprovechando, hoy el profesor envió este mensaje. Desde Barranquilla los veo nerviosos, asustados. El único que puede derrotar a Iván Cepeda, que es la continuación de Gustavo Petro, se llama Sergio Fajardo. Adelante con Fajardo. Y vamos a pasar ahora a la campaña de Abelardo de la Espriella, que hoy entregó esta mañana ante la registraduría 4.869.407 firmas. La entrega fue un gran evento y lo están viendo, un acto que congregó a más de 3.000 seguidores de su movimiento Defensores de la Patria. Hubo actos culturales y una gran reunión en la Plaza de la Democracia. Y así el precandidato da por culminada la gran caravana ciudadana, un recorrido que hicieron por varias ciudades del país, recogiendo las firmas que respaldan su aspiración presidencial. Pero mucho cuidado a esto, porque después de la entrega de firmas, de la Espriella dijo que está considerando si va o no va a la consulta de la derecha en marzo. Recordemos que en las últimas horas se ha dicho que lo descartaría. De hecho, así suena más su respuesta, lo juzgarán ustedes. También envió un mensaje al profesor Fajardo que dijo que no quiere nada con él. ¿Tú te irías a una consulta con un mandato popular de casi 5 millones de firmas o defenderías ese mandato popular? Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar. Yo voy a defender el mandato popular que tengo y debo ser responsable con eso. Todo mi respeto y consideración para el doctor Fajardo, es un hombre decente, él tiene derecho a no querer unirse conmigo y hacer su procedimiento como a bien lo tenga, de eso se trata la democracia, yo lo respeto profundamente y él aquí siempre tendrá las puertas abiertas. Y vamos ahora a hablar de la conformación de las listas al Congreso, que concentra los esfuerzos de todos los partidos políticos porque el plazo de inscripción se vence el próximo lunes. Finalmente, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, declinó la invitación del Centro Democrático para ser parte de su lista al Senado.
Dijo esto: luego de declinar mi candidatura presidencial, he decidido no aspirar al Congreso de la República. Agradezco la confianza del presidente Álvaro Uribe y su invitación a integrar la lista al Senado del Centro Democrático. Y a propósito, en este partido se vive un gran pulso interno para definir los primeros lugares. Serían estos que están viendo, pero ojo, esto es lo que nos cuentan, pero puede cambiar en las próximas horas. Encabezaría la lista entonces Andrés Forero, el segundo lugar sería para Rafael Nieto, luego iría Margarita Zuleta, el representante Hernán Cadavid, que quiere saltar al Senado, en el cuarto lugar, y en quinto lugar Julia Correa Nutin. Vamos a ver ahora los 5 primeros lugares, los que serían los 5 primeros lugares de esa lista de Alianza Verde y En Marcha. El único puesto ya seguro es el del exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón. Estos podrían cambiar, pero se habla de Catherine Miranda en el segundo lugar, Ariel Ávila en el tercero, Duvalier Sánchez, el representante, en el cuarto, John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en el quinto, y finalmente JP Hernández optaría por el número 100. Recordemos que esa lista es abierta. Y voy a cerrar con la cabeza de lista de otros 2 partidos que se mantiene por el momento. Para el actual presidente del Senado, la cabeza del Partido Liberal, y hoy el partido de la U anunció que el primer lugar en su lista al Senado es para el actual senador Juan Felipe Lemos, muchos haciendo cuentas y luchando los primeros lugares en las listas. Hasta aquí el radar de la política. Alejandra. María Camila, feliz tarde. Muchísimas gracias. 1:54 p.m. Es momento de que ustedes saquen su celular y escaneen el código QR que está apareciendo aquí en la pantalla y se conecten con todas nuestras historias digitales. Hoy les vamos a contar los detalles del remate judicial que lanzó la DIAN con inmuebles desde 10 millones de pesos. Sigan los detalles de este tema en noticiascaracol.com y en nuestras redes sociales. Ustedes nos encuentran como @noticiascaracol en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Lo último en Noticias Caracol. 2:25 p.m, presten mucha atención. Hay noticias sobre el caso de la muerte de 2 jóvenes intoxicadas con talio y que además afectó a otra persona. Pues la Fiscalía ya expidió una orden de captura contra una persona que estaría involucrada en estos hechos, Cata. Sí, señora, justamente María Elvira Arango, directora de Los Informantes, dio detalles en sus redes sociales del avance de esta investigación. Esto fue lo que dijo. Llevo meses presionando a la Fiscalía General de la Nación para que nos cuente en qué va la investigación de las niñas que murieron envenenadas por talio en Bogotá. Una historia que nos impactó a todos los colombianos. Pues tengo noticias. 2 niñas murieron. Eran menores de 15 años. Otra se está recuperando con unos daños inmensos para su salud. Y un cuarto que felizmente está fuera de peligro. Desde ese mismo día de la noticia, la Fiscalía entonces ha trabajado sin descanso y ha avanzado muchísimo en el caso. Sí fue cierto que a la casa de la familia de Bedud llegó un tarro de frambuesas congeladas. Esas frambuesas llegaron con una cantidad de talio impresionante, un metal que es inoloro, incoloro e insaboro, pero es letal. Y son tan contundentes las pruebas que han venido recopilando los investigadores que lograron establecer que detrás de ese envío está una señora que se llama Zulma Guzmán Castro, una mujer que en un momento fue muy cercana a Juan de Bedud, el papá de 2 de los niños. Se sabe que pocos días después de semejante tragedia, esta mujer salió del país rumbo a Argentina. Luego se movió para Brasil, estuvo en España y en el Reino Unido. Para poder materializar la captura, el 25 de octubre, hace unas semanas, se emitió entonces una circular roja de Interpol. Así que el mundo está avisado. Es solo cuestión de tiempo para que los responsables respondan ante la justicia. A esta hora en Noticias en Santa Marta, la condena proferida por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento en contra de Jenny Higuera Casaya, una mujer que deberá pagar 36 años de cárcel por el homicidio de su propio hijo de 15 meses de nacido. Según las autoridades, en este caso la policía, la fiscalía y hasta el mismo juez, comprobaron que Jenny Higuera Casaya había llegado desde la capital de la República con su pequeño hijo en modo turista. Las llevó hasta las playas de Buritaca, esto queda en la zona rural de la capital del Magdalena, y terminó ahogando a su pequeño hijo
hijo, al parecer por venganza con su ex esposo. Los hechos ocurrieron en Buritaca el pasado 3 de abril del año 2022. Jenny Higuera Casaya, la hoy condenada, se encuentra prófuga de la justicia. A esta hora es noticia la determinación tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que mantuvo la condena de 4 años de prisión a Laude José Fernández, quien fuera el exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia ha encontrado que él sí habría tenido responsabilidad al haber interceptado de manera ilegal el sindicato de Avianca en el 2017. Por esta razón, lo condena por los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales. A esta hora están llegando a Barranquilla nuevos buses para el sistema de transporte masivo Transmetro. Son 40 vehículos con capacidad para 160 pasajeros cada uno y amigables con el medio ambiente, que llegan a reforzar la flota. Según el distrito, son vehículos de última tecnología, con sistema de internet inalámbrico, cámaras de seguridad con reconocimiento facial, entre otros. Durante este año han llegado 80 nuevos vehículos y para 2026 se esperan otros 100 buses. A esta hora es noticia en Armenia los hechos de vandalismo y destrucción del alumbrado navideño en esta capital. De acuerdo con la empresa de energía del Quindío, se han registrado daños aquí, en el Parque Aborígenes, en el Parque Fundadores, en la Plaza de Bolívar y también en varias glorietas de esta ciudad. Por eso, las autoridades y la empresa de energía han solicitado a los ciudadanos y a sus visitantes de esta región para que denuncien a la línea 123 cualquier tipo de vandalismo contra estas estructuras. A esta hora es noticia en La Guajira que un grupo de salvavidas logró rescatar en las últimas horas a 2 niños de 13 y 15 años que fueron arrastrados por la corriente mar adentro. Dicen los salvavidas que una vez interceptaron dentro del mar a estos niños, lograron auxiliarlos y trasladarlos de manera inmediata hasta la orilla de la playa, donde le brindaron atención, teniendo en cuenta que tenían algunas laceraciones por roce con algunos corales. Dicen las autoridades que los niños aparentemente omitieron la señal de advertencia que les habían entregado estos salvavidas. El Mundo Hoy nos trae otras 2 aerolíneas que suspenden sus operaciones hacia Venezuela, estas de forma temporal. Las conclusiones del Reino Unido sobre el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija. Y la magia de la Navidad en Dinamarca. Mucha atención, el almirante de la Armada estadounidense Frank Bradley negó haber dado la orden de matar a los 2 sobrevivientes del primer ataque de Estados Unidos en el Caribe contra una presunta narcolancha. Ante los miembros del Capitolio en sesión cerrada, Bradley declaró sobre el doble ataque contra una embarcación ocurrido el pasado 2 de septiembre, en el que murieron 11 personas. Inicialmente se responsabilizó al secretario de Guerra Pete Hegseth de la orden de no dejar sobrevivientes, pero el funcionario aseguró que no estuvo presente y señaló a Bradley. Algunos congresistas de los 2 partidos consideran que dicha acción puede ser un crimen de guerra. Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron sus vuelos desde y hacia Venezuela por 2 días. Las 2 compañías aéreas informaron que debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves, reportada por sus pilotos, tomaron la decisión preventiva de suspender los vuelos desde y hacia Caracas hoy y mañana, mientras se evalúa la situación. Con esta suspensión solo quedan activas 3 empresas para hacer conexión internacional con el vecino país: Avior, Láser y Conviasa. El gobierno británico impuso sanciones al servicio de inteligencia militar ruso por la muerte de una británica que resultó víctima colateral del intento de envenenamiento al exespía Sergei Skripal y su hija. La responsabilidad moral recae en Putin, declaró el primer ministro británico Keir Starmer al respaldar las conclusiones de la investigación independiente sobre el atentado que tuvo lugar en el 2018 y causó una crisis diplomática entre Rusia y el Reino Unido. La británica Dawn Sturges, de 44 años, resultó contaminada accidentalmente con la sustancia neurotóxica Novichok, arrojada a la basura por los agentes rusos después del ataque a Skripal.
Federica Mogherini, ex jefa de la diplomacia de la Unión Europea, dimitió como rectora del Colegio de Europa, salpicada por un escándalo de corrupción. La renuncia de Mogherini, anunciada a través de un comunicado difundido por la institución, se da tras su imputación por presuntos delitos de fraude y corrupción con fondos europeos en contratación pública, entre otros delitos. La exfuncionaria reiteró su integridad y se mostró dispuesta a colaborar con la justicia en la investigación. En Florida, un estado con gran presencia de reptiles, un enorme caimán causó alarma entre los residentes de un vecindario de Sarasota. 7 policías y un especialista en animales silvestres fueron necesarios para capturarlo. Este es el visitante indeseable que terminó detenido porque por poco daña las festividades decembrinas en una zona residencial de Sarasota. Se trata de un caimán gigante que mide más de 4 metros de largo y pesa alrededor de 270 kilos. Merodeaba por el vecindario cuando fue hallado bloqueando el acceso a una vivienda. 7 agentes de la policía y un cazador especializado en caimanes fueron necesarios para inmovilizarlo. Tras asegurarle el hocico, entre todos lo levantaron para subirlo a la camioneta que posteriormente lo llevó a una granja de caimanes. Entre risas nerviosas, finalmente los 7 cumplieron la misión. Uno de los agentes dijo que pesaba más que todos juntos. Y es que le faltaron pocos centímetros para romper el récord estatal de Florida para el caimán más grande capturado con vida. Para las autoridades de este estado es un tipo de alerta que se repite con frecuencia. Lo importante, dicen, es no acercarse ni interactuar con ellos. No, hay más de 1 millón de lagartos aquí en el estado de Florida y están construyendo tantas casas, tú sabes, varios que están construyendo ahora, que va a ser normal que los lagartos y la gente se van a encontrar juntos. Y por eso estamos encontrando tanto ahora. Cada año las autoridades reciben cerca de 10.000 reportes de caimanes en lugares donde no deberían estar, en piscinas, estacionamientos, canchas de golf y hasta en la puerta de las viviendas. El ejército israelí anunció que ha identificado los restos del penúltimo rehén entregado que permanecía en Gaza. Se trata de un ciudadano tailandés de 43 años cuyo cuerpo ya está en Tailandia. El hombre fue asesinado el 7 de octubre del 2023 y sus restos mortales fueron llevados a la Franja de Gaza y permanecieron en manos de la organización Yihad Islámica Palestina desde entonces. Y nuestro recorrido por la Navidad en el mundo nos lleva hoy a los países nórdicos. En Copenhague, la capital de Dinamarca, las luces navideñas en los principales lugares de la ciudad y en su icónico parque de atracciones Tivoli alegran la oscuridad invernal. Que lo disfruten. De la tarde, 37 minutos, y en noticias de Colombia, la reforma tributaria está en el limbo por cuenta de las comisiones económicas del Congreso de la República. En 2 sesiones no se ha podido tomar una decisión sobre la ley de financiamiento que busca recaudar 16 billones de pesos. El gobierno nacional ya plantea una emergencia económica. Ayer, los protagonistas de que no avanzara la discusión de la reforma tributaria fueron los de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes por segunda oportunidad. No hay quórum decisorio. Congresistas que están en contra de más impuestos en el país alegan una jugadita del gobierno nacional para desbaratar el quórum. Es absolutamente evidente que el gobierno nacional no tiene las mayorías en el Congreso de la República, particularmente en las comisiones económicas. Entonces, la única
que nosotros entendemos del por qué están dilatando es para que efectivamente no se vote la reforma tributaria en el Congreso de la República y pretendan sacarla a través de una emergencia económica. El gobierno boicotea, impide que se vote y yo creo que está esperando que se acabe, que salga en la Corte Constitucional a la vacancia judicial el 20 de diciembre y cuando ellos estén en receso, decretar la emergencia económica. Todos sabemos que ningún decreto de emergencia económica en estas circunstancias prospera, porque no hay ninguna situación nueva, calamitosa, imprevisible. Y es que estas imágenes retratan las caras largas del ministro, del viceministro y asesor de la cartera de Hacienda, porque saben que no existen los votos para una reforma tributaria en la mayoría de las comisiones económicas y el decretar una emergencia económica podría ser el salvavidas que busca el Ejecutivo. Eso es una acción administrativa legítima del gobierno. ¿Cuál es la acción legítima del Congreso? Debatir. Y no queremos debatir, queremos simplemente archivar. A eso es a lo que yo apelo, Juan. O sea, tenemos la capacidad, abramos la discusión, aprobemos la ponencia y eliminemos lo que no corresponde, pero démosle la facilidad. Hoy, el presidente Gustavo Petro reaccionó contra el Congreso. Advirtió que las comisiones económicas han endeudado más al país, que es fundamental recuperar la financiación del Estado y advirtió que sí se entraría una emergencia económica por culpa de quienes hablan del derroche de gasto y recorte. Esta reforma tributaria entrará en el round 3 de discusión el próximo martes en el Legislativo. Y los fondos privados de pensiones y las aseguradoras alertaron hoy por los efectos nocivos de un decreto que prepara el gobierno, el cual reduciría los recursos que pone el Estado para cubrir las pensiones de un salario mínimo. Actualmente, cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación más la productividad laboral, el gobierno debe poner el dinero que falte para cubrir las pensiones equivalentes a un salario mínimo. El borrador de decreto lo que haría es reducir este aporte económico del gobierno, lo cual reduciría las posibilidades de que más colombianos se puedan pensionar. Una persona que de cualquier edad había acumulado en su cuenta individual 350 millones de pesos y quería acceder a una pensión mínima, con eso era suficiente, pero si este decreto se perfecciona como está publicado, como fue publicado, ese monto subiría a 450 millones de pesos, con lo cual esa persona pues no podría pensionarse en ese momento, sino que tendría que cotizar muchos años más, 10 años más, para poder lograr acumular el capital suficiente para una pensión mínima. Uno de los principales impactos será para las pensiones de invalidez y sobrevivencia, ya que estas, en parte, están cubiertas por un seguro. Busca disminuir lo que la nación le gira todos los años a las aseguradoras para terminar de pagar las pensiones en Colombia. Esos recursos que le gira la nación a las aseguradoras responden a los aumentos del salario mínimo que no están explicados por la inflación o por el aumento de la productividad. Entonces, al disminuir esos recursos, pensionarse se vuelve más caro para los colombianos. Fasecolda y Asofondos proponen una mesa técnica con el gobierno para revisar el decreto y sus impactos. El llamado es al gobierno nacional a que tengamos unas mesas técnicas para discutir este tema que tiene unos efectos pues no deseables ni para los trabajadores ni para los pensionados. Si hay espacio para una nueva fórmula, que sea una fórmula que no ponga en riesgo la posibilidad de que existan rentas vitalicias, de que exista seguro previsional. El gobierno aún no se ha pronunciado sobre estas alertas de Asofondos y Fasecolda. 2 de la tarde, 41 minutos. Hoy Misión Nutrición Bogotá y varias empresas del sector privado se unieron para llevar regalos y desayunos a los niños y niñas de los sectores más vulnerables de la ciudad. Así transcurrió la jornada. Así comenzó una mañana llena de sorpresas y solidaridad en la Plaza Distrital de Mercado Los Luceros, al sur de Bogotá, en donde más de 1000 personas llegaron de diferentes sectores de la ciudad. En esta ocasión quisimos además traerles recreación a los niños para disfrutar con ellos la Navidad y traerles regalos. Entonces lo diferente frente a lo que hacemos todo el tiempo en Misión Nutrición, que es rescate y entrega de alimentos a 48 fundaciones en Bogotá, que ya superamos las 8.500 familias, pero en esta ocasión pues además tenemos el osito de Bimbo, tenemos Policía de Infancia y Adolescencia que trajo títeres, que va a hacer una charla de cuidado del cuerpo. Desde los niños hasta los abuelos disfrutaron del evento. El desayuno estaba muy rico, me gustó mucho el
detalle. Es una bendición de Dios, esos desayunos nutridos, esos regalos, las mamitas también. Hoy fuimos una de las primeras fundaciones Mujeres Guerreras que también estuvo en el evento. Una jornada que fue posible gracias a la unión del sector público y privado. Pero cuando les dices, vengan, vamos a ayudar todos vienen. Y dice, bueno, yo pongo los cereales, yo pongo el queso, yo pongo los lácteos, yo pongo los huevitos, yo pongo las manzanas, yo pongo el local, el gobierno local, Carolina, yo organizo todo, yo organizo quién nos dé los regalos. Cuando se trata de ayudar, es cuando encuentras todas las manos. En esta oportunidad, las localidades de Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Ciudad Bolívar fueron las beneficiadas, pero durante todo el mes habrá más jornadas como esta en otros sitios de la capital. Y en el Caribe, Cartagena se consolida como el destino más llamativo para turistas nacionales y extranjeros. Se estima que la temporada de vacaciones de fin y comienzo de año movilice a cerca de 1 millón de visitantes que disfrutarán de playas, riqueza histórica, entre otros atractivos. En 2024, por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, se movilizaron 7.5 millones de pasajeros. Con la temporada de fin de año, las autoridades estiman que en este 2025 la cifra podría aumentar y alcanzar los 7.8 millones de viajeros. Que tenemos tantas ventajas competitivas, que tenemos tantas cosas hermosas por visitar, nos imaginamos que la apuesta que hemos hecho para esta temporada del 15 de diciembre al 15 de enero pueda superar el número de visitantes que tuvimos del año 2024 al año 2025, que fue más de 900.000 visitantes. Migración Colombia proyecta que en el ámbito internacional el aeropuerto de Cartagena cerrará este año con más de 1.600.000 movimientos de entrada y salida del país, una cifra que reflejaría un aumento del 5.7% frente al año anterior. Cartagena, con su centro histórico, su patrimonio arquitectónico y gastronómico, con su oferta náutica, sigue liderando la preferencia de la comunidad internacional. Cartagena, más hermosa y más bella, está llamando la atención de muchos turistas extranjeros. O sea, Cartagena cada vez más está siendo más apetecida y se están viendo en las cifras de llegada de extranjeros que están llegando a la ciudad. No solo eso, o sea, ya tenemos, este solo año hemos hecho 2 anuncios de llegada de nuevos vuelos como Aeroméxico y Air Canada, ¿me entiendes? Entonces, lo que se viene para Cartagena es seguir creciendo y seguir poniendo en el radar del mundo. Para esta temporada de fin de año, desde Cartagena operarán 2 rutas aéreas directas hacia Canadá. La apuesta es continuar incorporando más rutas que fortalezcan la presencia de la ciudad en el exterior. Si es para la temporada de invierno, vamos a tener aerolíneas o destinos como NIOS para Milán, Edelweiss para tener la ruta a Zúrich, tenemos las rutas a Madrid y mantenemos las normales, las de siempre, a Ámsterdam en cuanto a Europa. Seguimos manteniendo la Florida con American Airlines, JetBlue. Estados Unidos, México y Canadá son las nacionalidades que más turistas le aportan a la ciudad. El majestuoso alumbrado navideño de Cali está listo para encenderse este 7 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Les contamos las novedades y las recomendaciones para disfrutarlo al máximo. A partir del 6 de diciembre, la biodiversidad iluminará la ciudad de Cali. Este año, el alumbrado demuestra la riqueza natural de la región. Son 2 kilómetros adornados con orquídeas, rosas, mariposas y otras especies de fauna y flora. Figuras animatrónicas que se van moviendo a lo largo del recorrido, mariposarios, un árbol navideño de más de 25 metros y un show de tecnología y de luces acompañado de artistas que tendremos durante cada hora en la plazoleta principal del camp. Durante el recorrido sobresale el acompañamiento del sonido envolvente del río Cali y el cantar de las aves que llegan al bulevar día y noche, una muestra de la esencia caleña. Se siente esa caleñidad, se siente como esa representación de lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones. Este año son más de 4.000 figuras con luces LED construidas con material biodegradable. Es una nueva técnica que se está utilizando en las figuras, impresión en policarbonato. ¿Qué es lo que se logra con esta técnica? ¿Cuál es el alcance que le han querido dar desde la administración? Principalmente que el alumbrado sea
un espectáculo visual. La Plaza de Caicedo, el Boulevard del Oriente y los puentes de la ciudad también estarán iluminados. Los caleños son los más entusiasmados con este imponente alumbrado. Muy bonito, muy hermoso está, y no solo aquí, en toda parte, ¿no? Ya estábamos mirando por acá y me parece excelente. Está muy bonito, muy actual, sobre las flores, todo muy lindo. Está muy bonito para venir a visitar. El Boulevard del Río tendrá varios ingresos. Personajes como el Cascabel, San José y la Virgen María estarán acompañando a los visitantes. 3 de la tarde, 9 minutos. Mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al excongresista Arturo Char. Los detalles los tiene Rocío Franco. Rocío. Pues la determinación es tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que llama a juicio al expresidente del Congreso de la República, Arturo Char, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Esto está relacionado con supuesta compra de votos en octubre del 2017 en el Departamento del Atlántico, hechos por los cuales ya fue condenada la excongresista Aida Merlano. Este caso pasará a manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que realizará un juicio público y donde el propio Arturo Char tendrá que comparecer a dar sus explicaciones. Rocío, gracias. 3 de la tarde, 10 minutos. Y hasta ahora les contamos que en la Universidad de Antioquia no la pasan nada bien debido a una crisis económica que atraviesa la institución y que pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes para el próximo año. Docentes piden con urgencia la ayuda del gobierno nacional y departamental. La Universidad de Antioquia, orgullo académico del departamento y referente nacional, atraviesa hoy una de las peores crisis financieras de su historia. Para terminar el 2025 necesita más de 130.000 millones de pesos, un hueco presupuestal que abre interrogantes sobre su sostenibilidad. Pues desafortunadamente es una situación muy compleja. Lo que se va a hacer para cerrar el año es escalonar los pagos, aplazar para enero lo que no se alcance a pagar este año, proveedores y alguna parte de los salarios. El desfinanciamiento estructural acumulado de la Universidad de Antioquia supera los 400.000 millones de pesos. Según directivas y docentes, eso pone en riesgo el funcionamiento de sus sedes y programas para el próximo año. Desafortunadamente, vender propiedades, gastarnos los ahorros que teníamos, hacer préstamos que han sido costosos para la universidad, sacrificar asuntos. Para el próximo año hay una reducción en costos y gastos de más de 65.000 millones, que implica que hay actividades que no vamos a poder hacer, que se tendrán que contratar menos profesores, abrir menos cursos. El panorama ha empeorado tras el escándalo de Wilmar Mejía, representante del Gobierno Nacional y miembro del DNI ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia. Sí, definitivamente la ha enrarecido. De hecho, el Consejo Superior ayer se levantó por falta de quórum, porque varios consejeros se retiraron. Esto ha enrarecido el ambiente. El consejero Wilmar sigue delegado por parte del presidente. Él dice que no tiene ningún impedimento para estar en el Consejo Superior, pero ha enrarecido el ambiente indiscutiblemente. Ante esto, el gobernador de Antioquia publicó en su X que Mejía se niega a irse, vinculándolo con varios casos de violencia en la universidad. Pide a la Procuraduría tomar acciones al respecto. El funcionario del gobierno respondió inmediatamente y aseguró que Andrés Julián Rendón es calumniador y lo quiere sacar porque, entre otras cosas, tiene minoría en votación en el Consejo Superior Universitario. Con una misa, Miguel Ayala y su manager, Nicolás Pantoja, agradecieron a Dios por el regreso a la libertad luego de permanecer 2 semanas secuestrados en el Cauca. Los jóvenes ya están con sus familias en Villavicencio. Miguel Ayala y su manager Nicolás Pantoja aseguran que nunca perdieron la fe durante los 14 días que permanecieron secuestrados en las montañas del Cauca. Hoy agradecen estar de nuevo con sus familias. Al principio teníamos bastante miedo por el miedo a que nos pasara algo, porque no sabíamos qué nos iba a pasar, porque caminamos demasiado, ¿no? Y oramos muchísimo, le pedimos mucho a Dios, muchas fuerzas, porque días donde nos bajamos muchísimo de ánimo, entonces nosotros siempre tuvimos esa fe. Los secuestradores iban solo por Miguel. Sin embargo, Nicolás no es solo su manager, sino su amigo de muchos años y no quiso abandonarlo. Me preguntaron varias veces, me dijeron ¿qué? Y yo que sí, o sea, él no se lo lleven solo, si se van a llevar, pues llévenme con él y nos sueltan a los dos.
El artista Giovanni Ayala, padre de Miguel, dice que no guarda rencor e incluso ofrece ayuda al secuestrador capturado. Dice que merece una segunda oportunidad. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no buscamos la manera de pagarle un abogado y buscar la manera de solidarizarnos con él y buscar la manera para que él busque los caminos? De pronto nos puede servir a la sociedad mañana. Miguel asegura que seguirá llevando su música a todos los rincones del país. Cambiamos de tema porque fuertes lluvias provocaron emergencias en 4 regiones del país. La gran mayoría de damnificados son campesinos que lo perdieron todo y hoy necesitan ayuda. 2.000 damnificados deja el desbordamiento del río Yurumangui en la zona rural de Buenaventura. Estamos sacando los congeladores porque la inundación se nos ha venido encima. Las aguas han inundado viviendas, una escuela y cultivos de los campesinos que piden ayuda humanitaria. Eso estamos pidiendo aquí, el apoyo mucho de la alcaldía, de las fuerzas vivas, de la institucionalidad que nos apoye como territorio por todo lo que hemos perdido. Aquí podemos ver, si pueden ver, la gente mirando, sacando sus cosas. En Pácora, Caldas, las fuertes lluvias causaron inundaciones y pánico entre la comunidad. En el sector conocido como El Cerro, la corriente destruyó un muro de contención y una viga del dique, lo que provocó la afectación a 2 viviendas. Los organismos de socorro atienden los llamados de varias emergencias. En los municipios de Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido y Montería, las lluvias dejan más de 2.000 familias damnificadas. Las crecientes de los ríos Sinú y Canalete generaron inundaciones en viviendas, cultivos y zonas de ganadería. Nos encontramos en el corregimiento de Leticia, el municipio de Montería, donde varios sectores como Nuevo Reino, Los Aromos y El Tronco se han visto afectados por la creciente debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Aproximadamente 300 familias se encuentran afectadas, no tienen rutas de ingreso y se han visto pérdidas en sus enseres y sus cultivos de pancoger. En Córdoba, 13 municipios están en calamidad pública por las emergencias que dejan las lluvias. En el departamento de Bolívar, 8 municipios se encuentran en calamidad pública debido a las fuertes lluvias. Montecristo es uno de los más afectados. Recientemente, el desbordamiento de una quebrada ocasionó inundaciones en colegios, casas y la pérdida de cultivos. En el departamento se reportan 10.700 personas afectadas. 3 de la tarde, 16 minutos. En un 97% se encuentra la construcción de la primera fase del Gran Malecón del Río en el municipio de Magangué. La obra está a cargo de la Gobernación de Bolívar y representa una transformación para ese municipio. A orillas del majestuoso río Magdalena, donde confluyen la historia, la cultura y el comercio del sur de Bolívar, toma forma uno de los proyectos más ambiciosos, el malecón turístico de Magangué. Va a tener un tren eléctrico en el que se podrán montar los niños para recorrer y conocer toda la profundidad de ese malecón que nos va a transportar épocas atrás, años atrás, y recordar cómo Magangué fue puerto fluvial en los 60, en los 50. La primera fase de esta emblemática obra, esperada durante décadas por la ciudadanía, ya alcanza un avance del 97%. Me gusta la idea del malecón, ¿ya para qué? Porque Magangué va a cambiar en lo comercial y en lo turístico, para que excelente, va que Magangué ya. Se nos viene un apoyo turístico, se nos viene una apuesta turística, guías, apoyo a los hoteles, y Magangué va a crecer en esto del río y los turistas. El malecón contempla andenes peatonales, zonas verdes, mobiliario urbano, iluminación y obras de protección fluvial, convirtiéndose en una plataforma clave para lo que viene después, la llegada del turismo internacional. Donde los comerciantes de Magangué pueden montar cafés, pueden montar librerías, pueden montar negocios de comida, pueden montar negocios de artesanías, de venta de ropa. Va a ser un centro comercial al aire libre. De verdad que va a volver a Magangué eje y epicentro del desarrollo turístico del río Magdalena. Gracias a su ubicación estratégica en el corredor del río Magdalena, el municipio se prepara para recibir en un futuro cercano embarcaciones turísticas de gran escala, incluidos cruceros fluviales de lujo que navegan entre el Caribe y el interior del país. Estamos llevando las calles a un mismo nivel, sin andenes, sino un único nivel de calles con cables subterráneos, recuperación de fachadas. Estamos haciendo también un trabajo social
para que la gente primero cuide las cosas que estamos haciendo, pero también para que se identifiquen con la historia republicana y colonial de ese municipio y puedan transmitirlas a todos los visitantes. 57.000 millones de pesos serán invertidos en el anhelado proyecto. Fantástico. Y hablemos de lo que pasa en Palmira, porque los palmireños van a vivir una Navidad a gran escala y gratuita. El pesebre más grande del mundo ya abrió sus puertas en esa ciudad. Más de 90 actores darán vida a esta milenaria tradición. Palmira alberga por estos días el pesebre humano más grande del mundo y ganador de un récord Guinness. Se trata de un majestuoso parque temático ubicado en el bosque municipal en el que dan vida a uno de los relatos más importantes de la historia, el nacimiento de Jesús. Van a poder recorrer 15.000 metros cuadrados de infraestructura, se van a encontrar con 90 actores en vivo, ganadores de 4 Guinness World Records, y las personas van a vivir lo que es la cotidianidad de 3 pueblos, Nazaret, Jerusalén, hasta llegar a Belén, que es la gruta del nacimiento del niño Jesús. El recorrido incluye más de 30 escenas en las que los personajes típicos son los protagonistas. Espectacular, me gusta mucho la unión familiar y apenas para diciembre, espectacular. Encantada, fascinada, increíble este lugar. Este pesebre es muy lindo y es muy hermoso y es muy grande para que las personas disfruten. Vemos mucha gente, más de 100.000 personas solamente en 2 días ya inscritos, y esto pues vaticina que vamos a llegar a más de 400.000 personas durante todo este mes de diciembre. El pesebre estará abierto al público hasta el próximo 30 de diciembre. Para acceder totalmente gratis y ser parte de una Navidad más inmersiva, se debe adquirir la entrada ingresando a www.mundoboletas.com y seleccionar horario y fecha. Y en territorios marcados por la violencia, una gestora artística abrió un camino distinto, el del arte que sana, une y devuelve identidad. A través de palabras, colores y movimiento, acompaña a jóvenes que hoy se atreven a narrar una nueva Colombia, una que nace desde la creación. Bancolombia y Caracol presentan Colombianos que hacen historia. Hola, mi nombre es Diana Balbuena y esta es nuestra historia. La Grande nace hace más de 15 años acompañando como procesos artísticos, donde me di cuenta que era necesario lograr construir unos discursos que generaran como un arraigo entre los artistas para que esto pudiera empezar a articularse en otros nichos. Diana Balbuena materializa los sueños de jóvenes, a quienes les brinda acompañamiento en los discursos de reflexión en sus comunidades. Así reconstruye la historia de Colombia como gestora artística. Yo creo que el arte tiene la capacidad de sensibilizar, y también es cómo rompemos fronteras a través del arte y a través de los jóvenes con los que yo trabajo también en Uribe. Nacieron dentro de unos contextos de violencia, pero hoy en día también están buscando generar otras narrativas. Con pinceles, danza y música, Diana transforma comunidades demostrando que más allá de la violencia hay cultura, historia y jóvenes como John, uno de sus aprendices con quien crearon el proyecto Campeche en Uribe Meta. Muchas veces nos estigmatizan por ser campesinos, nos sentimos orgullosos de ser campesinos, queremos mostrar esto y cómo no hacerlo por medio del arte, ¿no? ¿Cómo tu gestión artística aporta a la cultura colombiana? Nosotros desde La Grande creemos que el arte y la cultura es un panorama que amplía de las trayectorias educativas y los proyectos de vida de los jóvenes, y ese es como nuestro gran objetivo. Por trabajar con más de 50 jóvenes y reconstruir con arte, Diana es una colombiana que hace historia. $3:22, tiempo de conectarnos con Negocios Dito, el nuevo canal económico digital de Caracol. Daliana Garzón, buenas tardes, ¿qué tendremos hoy? Alejandra, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Esta tarde en Negocios Dito estaremos hablando de esa advertencia que hacen Fasecolda y también el gremio de Asofondos por cuenta de los efectos adversos que podría traer un decreto de proyecto del Ministerio de Hacienda que afectaría las pensiones de cerca de 20 millones de colombianos, especialmente la población más vulnerable. De otro lado, estaremos conversando también sobre esa carta que enviaron un centenar de expertos, entre ellos exministros de Hacienda, también
también expertos económicos a la mesa de concertación del salario mínimo, en la que aseguran que un aumento de 2 dígitos estaría superando la inflación y también afectaría de manera exponencial la productividad de nuestro país. Y finalmente, Alejandra, televidentes de Noticias Caracol, estaremos analizando las exportaciones del país que al cierre de octubre de 2025 tuvieron una leve disminución. Nos acompañará para hablar de este tema que obedece principalmente a la caída en los combustibles Javier Díaz, presidente de Analdex. Así las cosas, la invitación es a que se conecten con toda la información económica empresarial acá en Negocios DITU. Feliz tarde para todos. Sí, señora Daliana, feliz tarde, muy conectados. Ahora veamos qué tendremos en otra de nuestras plataformas. Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo, hola. Hola Catalina, Daliana, televidentes de Noticias Caracol. Esta tarde los esperamos en Noticias Caracol en vivo. Primero para hablar del caso de Jean-Claude Bossard, es este joven que fue asesinado en medio de un atraco el pasado martes en el norte de Bogotá. Está revelando el alcalde Carlos Fernando Galán que el menor de edad que lo asesinó estaba bajo libertad asistida, libertad vigilada. ¿De qué se trata esta figura? Les vamos a contar en minutos. Estaremos hablando con los expertos de este tema de infancia y adolescencia. Hablaremos de la carta que envió Hugo El Pollo Carvajal justamente al presidente de los Estados Unidos sobre los presuntos nexos entre Nicolás Maduro y también el narcotráfico para la región, para Latinoamérica. Y finalmente, no se pierdan hoy el estreno de Lo Más Viral con Claudia Lozano, con Mónica Montialegre y Juan Camilo Cortés, hablando de esa enfermedad que padeció, de lo que está batallando Claudia Lozano y de una mirada, de una entrevista muy bonita a nuestra compañera. La queremos con todo el corazón. Esta tarde los esperamos en Noticias Caracol en vivo en nuestras plataformas digitales. Pablito, gracias, la queremos y la admiramos profundamente. 3 de la tarde, 25 minutos, nosotros seguimos con más noticias y contándoles acerca de un drama tremendo que enfrenta una familia del Catatumbo, el drama del secuestro de uno de sus integrantes que ya completa 57 días en poder de sus captores. Según las autoridades, tienen preparados canales humanitarios para mediar para su liberación. Se trata del secuestrado más longevo del país. Han pasado 57 días desde que Belisario Peñaranda, agricultor de 82 años de edad, fue sacado a la fuerza de su finca en la vereda La Esmeralda, en el corregimiento de San Roque, en Sardinata, norte de Santander. Su familia conserva las fotografías que le tomaron días antes del secuestro y mantiene viva la búsqueda. Su esposa llegó a Cúcuta para pedir el apoyo de las autoridades. Dice que Belisario padece de una enfermedad terminal y problemas cardíacos, lo que empeora su situación. Tiene una enfermedad en la próstata terminal que si no se le da el medicamento, él en cualquier momento puede fallecer de un momento a otro. Nosotros no tenemos recursos, nosotros trabajamos allá en la finquita y lo que hacíamos era moler en las cañas por ahí para hacer para el diario vivir, lloviendo, que yo les pedía de caridad que no se lo llevaran porque él estaba acalorado, porque había sacado esta tarde la panela. Las autoridades piden a los captores respetarle la vida. Es una persona de 80 años que necesita medicina y con él poder solicitar también la liberación de más de 15 personas que están secuestradas por grupos guerrilleros. Mientras, en la misma zona se produjo la liberación de 28 personas que permanecían en manos del ELN en el municipio de Tibú. Hay menores en las últimas personas entregadas y otros de nacionalidad venezolana. Hay establecido un procedimiento, hay unas personas que fueron, digamos, ya entregadas a sus familiares, hay una sola persona que tiene unos quebrantos de salud. 4 de los liberados salieron del territorio y el resto se quedaron en la región. Claudita, muchísimas gracias por hacernos reír. Yo la espero a usted mañana con diadema navideña. Obviamente, porque yo me puedo traer. Que darle paso a las velitas el fin de semana. A ustedes gracias por su sintonía. Nos encontramos a las 7 de la noche en una nueva edición informativa, pero pueden seguir conectadísimos con los hechos del día a partir de este momento en la señal digital de Noticias Caracol, en nuestras plataformas con Pablo Arango. Sí, señora, y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde. Feliz tarde.